Yo creo que la filosofía se ha visto en la trampa de el out, out. Out, out en latín significa o lo uno o lo otro. Entonces, el realista es realista y no es hermeneuta, el hermeneuta es hermeneuta y no es materialista, el materialista es materialista y no es místico, el místico es místico y no es realista, y de alguna manera aquel que se acerca a la ciencia se aleja de la religión, el que se acerca de la religión se aleja de la hermenéutica, el que se convirtieron en campos compactos y separados. Y hace un par de años me comencé a preguntar si son actitudes realmente antagónicas o si es posible tener una actitud científica, verdaderamente científica, en un aspecto de la filosofía y en otro aspecto tener una actitud verdaderamente esotérica, verdaderamente mística, otra actitud verdaderamente hermenéutica, otra actitud verdaderamente fenomenológica, sin caer en contradicciones. Bueno, al principio parece que es imposible, porque el fenomenólogo es fenomenólogo y no es realista. El realista es realista y no es fenomenólogo. Pero encontré que en los objetos formales hay distintas metodologías y formas de analizar la realidad que no necesariamente implican contradicción, sino más bien una amplitud de sentidos, una amplitud de perspectivas, algo así como un perspectivismo. Y entonces he podido crear un sistema de pensamiento que se llama realismo hermenéutico místico existencial, donde recogemos las grandes tradiciones de la filosofía y las vamos ensamblando en ciertos aspectos de la realidad. Entonces decimos, este aspecto de la realidad puede ser estudiado desde el existencialismo, este aspecto de la realidad puede ser estudiado desde la mística, este aspecto desde el realismo. Entonces, habiendo podido segmentar la realidad, hemos podido encontrar qué disciplina responde mejor a qué aspecto de la realidad. Entonces, en la escuela de pensamiento que cultivamos nosotros, todo vale, el psicoanálisis, el aristotelismo, el existencialismo, el materialismo, porque todas las filosofías nos muestran algo de la realidad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este canal de entrevistas. Hoy ya tenemos el infinito agrado de entrevistar a Jonathan Ramos. Él es un excelente filósofo, es historiador, escritor, teólogo amateur, investigador y es cofundador del grupo Sinusia de formación filosófica, ¿no? Que están desarrollando su propio pensamiento. Nada, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, Feli. Estoy muy contento de estar acá en tu canal. Soy suscriptor de tu canal, hoy a la tarde ya me suscribí. Así que bueno, con todo el deseo del mundo de que tu canal pueda prosperar, crecer, y estamos acá para acompañarte, para charlar y para ayudar en lo poco o mucho que podamos hacer. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, nada, y lo primero que te quería preguntar era, como siempre, es tradición, empezar con un poquito, ¿cómo llegaste a donde estás? ¿No? Un poco como, tú eres un profesor, tienes un pasado más como académico, ¿no? Bueno, he visto varias cosas como que empezaste a publicar bien temprano, ¿no? Como no sé si tu primer libro fue a los 19 años, Así es. pero bien como en la vida académica, ¿no? Y llega un momento en el que decides empezar a difundir un poco estas ideas, ¿no? Por otros medios, YouTube, en fin, ¿no? ¿Cómo pasó todo eso? Mirá, en realidad las cosas más importantes de nuestras vidas las elegimos sin elegirlas. Básicamente van pasando, ¿viste? Como que hay cosas que nos van eligiendo a nosotros y las elegimos en la medida en que van sucediendo, ¿no? Es como que nos vamos topando con ellas. Y, y esto fue así, digamos, no es que fue así un momento
en el que yo he decidido ingresar ni a la lectura ni a la filosofía. En particular, de chico me gustaba, me acuerdo, copiar libros. O sea, yo veía libros de cuentos, leía libros de cuentos, y me entretenía agarrando un cuaderno y transcribiendo el cuento y dibujando los mismos dibujitos que habían en los libros. Entonces me gustaba copiar los dibujos y transcribir los cuentos. Hasta que a los 12 leí mi primer novela entera, al margen de lo que te hacen leer en el colegio, ¿viste? Mi planta de naranja Lima, y El velero de cristal, y Los siete locos de Roberto Ard, y bueno, y todas las novelas, y qué sé yo, y que El Quijote, y Shakespeare, pero la primera novela que yo leí con ganas de leer fue Trenes del Sur, de Carlos Hugo Aparicio. Es un autor jujeño, pero que tiene mucha relación con Salta y sobre todo con Buenos Aires, y también con el tango, ¿no? Con la estética tanguera, pero visto desde el norte, desde el noroeste argentino. Me encantó la historia de la luba y del enamoramiento de dos niños inocentes. Realmente el desarraigo que sufren también los niños con padres que tienen que viajar. Y bueno, a partir de ahí comencé como a tener una estrategia de lectura, que era la siguiente. Me pongo un libro y por cada libro escucho un disco distinto. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que yo quiero leer, qué sé yo, no sé. Acá tengo la Solicitudo Rei Socialis, una encíclica. Bueno, entonces yo agarro y me pongo un disco. Entonces, con el disco de fondo me pongo a leer el libro. Y esa estrategia es muy buena, me resulta, porque cada vez que yo escucho las canciones de ese disco, vienen las imágenes del libro que he leído. Entonces hay como todo un soporte audiovisual a la lectura y a la memoria, de una estrategia memotécnica que no sé si me resulta o me gusta, me sienta cómodo. Entonces me acuerdo que con Trenes del Sur escuchaba el Unplugged de La Ley. Entonces cada vez que yo escucho el Unplugged de La Ley, me viene la novela entera a la mente, y con toda la emoción que implica haber vivido una historia, porque cuando uno lee una novela y se mete en esa historia, es pseudo protagonista de esa historia también. Y bueno, a partir de ahí me empezó a gustar mucho la lectura, evidentemente empecé a leer otras cosas también, y bueno, yo estaba saliendo con una chica, que salíamos a comer, y yo dialogaba todo el tiempo de filosofía con ella. Entonces me dice, ¿nunca pensaste en escribir un libro? Porque tenés muchos conocimientos y sería bueno que los puedas volcar. La verdad es que nunca se me había ocurrido. Estábamos cenando en el centro de Salta, me acuerdo. Ella me dijo eso, yo tenía 18 años, y me acuerdo que esa misma noche comencé a escribir mi primer libro, que lo terminé publicando a los 19. Yo ya no salía con esta chica, pero le dediqué el libro. Así que bueno, ahí empezó todo, empezó mi gusto por la escritura, y después, bueno, estudié historia, me fue enganchando con la filosofía, y bueno, cuando me di cuenta ya estaba recibido en filosofía con una pasión tremenda por los filósofos, que son para mí seres extraordinarios que me acompañan muchas veces en esta soledad de mi cuarto. Así que bueno, ese es un poco el resumen de cómo fueron pasando las cosas. Y el paso a, digamos, a YouTube, a un poco como divulgar y de repente también además responder a ciertas situaciones sociales, digamos, que se vienen desarrollando, digamos, ¿de dónde viene eso, no? Mira, yo fui marxista durante 10 años, ¿sí? Entonces, la inquietud por la política, por la economía, por la historia, viene un poco de ahí. Después, bueno, ¿cuándo es que mi canal se convirtió en un canal de filosofía en general?
fue cuando yo empecé a dar clases de filosofía en la sede de Descamisados, que era una corriente peronista de izquierda, revolucionaria, y comencé a grabar clases de Sartre, de Foucault y de Heidegger. Y bueno, subía videos, pero 3 videos al año. Vos te podés imaginar que subiendo 3 videos al año no hay ningún canal que pueda crecer. Pero en la pandemia, encerrado en mi cuarto y aburrido, decidí canalizar un poco las tensiones a partir de las clases de filosofía. Necesitaba conectarme con alguien. Efectivamente, no, al principio, viste, como todos empezamos de abajo, hablás para 4 o 5 personas. Pero bueno, lo hice con mucha pasión. Mi pasión por la comunicación de la filosofía siempre estuvo, siempre di clases de filosofía. Yo daba clases de filosofía gratis en las plazas. Hace 15 años, cuando estaba recién empezando la carrera, nos juntábamos en una plazoleta, es una especie de glorieta redonda donde se baila tango, y ahí nos juntábamos a leer filosofía y a debatir de filosofía, y lo hacíamos gratis. Como todo lo bueno de esta vida, si uno lo recibe gratis, lo tiene que dar gratis. Así que bueno, así fue, que fue apareciendo, y bueno, ya en medio de la pandemia, ya un poco la neurosis de aquel que está encerrado y quiere liberar tensiones, hacía un video por día prácticamente, y bueno, a partir de ahí había gente que me empezó a buscar, que le empecé a llegar, y gracias a Dios llegué a mi primer gran contacto, que es hoy uno de mis mejores amigos, que se llama Jorge Carrillo, que es con el que él me propone hacer cursos de filosofía. O sea, me dice, dame un curso personal de filosofía, yo te pago para que vos me enseñes filosofía. Le dije, bueno, invitemos a más gente para que así el curso se ponga más divertido. Y bueno, el primer curso que hicimos se sumaron 800 personas y no terminamos más. Así que bueno, esa es una aventura que hoy todavía continúa. Sigo trabajando con Jorge, sigo teniendo los amigos que siempre tuve, así que bueno, me siento un bendecido por eso, básicamente. Qué bonita historia, como un poco los avatares de la vida, ¿no? Un poco como sin querer queriendo. Sí. Esas son las mejores cosas, ¿viste? Cuando no las planificás. Si las planificás, no salen tan bien. Y otra cosa que a mí me parece muy, muy interesante que te quería preguntar, ¿no? Es cómo así esta idea de generar ¿no? Como organizar un poco el pensamiento filosófico, ¿no? En lo que estás haciendo a través de Sinusía, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué sientes que le falta a la filosofía hoy que necesita ser reorganizado, por lo menos, ¿no? Mira, yo creo que la filosofía se ha visto en la trampa del out-out. Out-out en latín significa o lo uno o lo otro. Entonces, el realista es realista y no es hermeneuta, el hermeneuta es hermeneuta y no es materialista, el materialista es materialista y no es místico, el místico es místico y no es realista, y de alguna manera aquel que se acerca a la ciencia se aleja de la religión, el que se acerca de la religión se aleja de la hermenéutica, el que se convirtieron en campos compactos y separados. Y hace un par de años me comencé a preguntar si son actitudes realmente antagónicas o si es posible tener una actitud científica, verdaderamente científica, en un aspecto de la filosofía, y en otro aspecto tener una actitud verdaderamente esotérica, verdaderamente mística, otra actitud verdaderamente hermenéutica, otra actitud verdaderamente fenomenológica, sin caer en contradicciones. Bueno, al principio parece que es imposible, porque el fenomenólogo es fenomenólogo y no es realista. El realista es realista y no es fenomenólogo. Pero encontré que en los objetos formales hay distintas metodologías y formas de analizar la realidad que no necesariamente implican contradicción, sino más bien una amplitud de sentidos
una amplitud de perspectivas, algo así como un perspectivismo. Y entonces he podido crear un sistema de pensamiento que se llama realismo hermenéutico místico existencial, donde recogemos las grandes tradiciones de la filosofía y las vamos ensamblando en ciertos aspectos de la realidad. Entonces decimos, este aspecto de la realidad puede ser estudiado desde el existencialismo, este aspecto de la realidad puede ser estudiado desde la mística, este aspecto desde el realismo. Entonces, habiendo podido segmentar la realidad, hemos podido encontrar qué disciplina responde mejor a qué aspecto de la realidad. Entonces, en la escuela de pensamiento que cultivamos nosotros, todo vale, el psicoanálisis, el aristotelismo, el existencialismo, el materialismo, porque todas las filosofías nos muestran algo de la realidad. Buenísimo. Creo que hay digamos, te quería preguntar un poco sobre el valor de la filosofía, ¿no? Siempre recuerdo algunas conversaciones con el papá de un amigo, ¿no? De un buen amigo mío, ¿no? Que pensaba pues que la filosofía eran esta suerte de ideas raras y abstractas que en realidad, digamos, le servían al psicólogo en su cuarto que estaba ahí, digamos, como, ¿no? Tejiendo fantasías en su cabeza, ¿no? Y yo le trataba de decir que en realidad esas ideas que a veces escuchaba como extrañas, en realidad era una idea revolucionaria del pasado, que ahora, inclusive, sin saberlo, la compartía probablemente, ¿no? Y que se veía ahí, digamos, todas esas ideas que parecen extrañas, que a veces se enseña mal filosofía, han hecho cambios importantes culturales, ¿no? Y han ido como entretejiéndose con la cultura en la que estamos ahora, ¿no? No sé si tú, con tu experiencia en filosofía, nos puedes como decir, ¿no? ¿Cuál es el valor práctico de la filosofía hoy? Bueno, lo valioso de la filosofía es que no sirve para nada. Efectivamente, digamos, la filosofía no va a generar un cambio inmediato en nadie. De hecho, si se hace filosofía con un objetivo práctico, se pierde el objetivo. Es decir, si alguien hace filosofía para generar un cambio, lo más probable es que el cambio no se genera. La única manera en la que pueda suceder algo con la filosofía es concentrarse solamente en la filosofía. Entregarse al filosofar, por el filosofar mismo. Es decir, aquel que filosofa con otra finalidad que no sea la filosofía misma, ha perdido la filosofía. La filosofía es el saber por el saber mismo. Es una búsqueda por la búsqueda misma. Es el camino por el caminar. No el camino en función de una meta previamente establecida como dogma, que puede ser, si es en política, es un panfleto, la filosofía se convierte en un panfleto. Si es en religión, la filosofía se convierte en un oráculo, o en un fetiche. La filosofía no es sierva de nadie. La filosofía no es sierva de la política, la filosofía no es sierva de la literatura, la filosofía no es sierva del psicoanálisis, la filosofía no es sierva de nadie. El que cultiva la filosofía la cultiva porque necesita responderse a preguntas fundamentales para poder seguir viviendo. Él necesita seguir viviendo. Él siente que se ahoga, siente que se asfixia, siente que se muere. Y si no hace filosofía, se muere, porque él necesita responder esas preguntas. Él no puede vivir sin habitar esa pregunta. Quizás sepa que nunca va a encontrar las respuestas a esas preguntas que se está haciendo, pero necesita habitar esas preguntas. Y la filosofía es una manera de habitar esas preguntas que se hacen todos los seres humanos y que quizás no tengan nunca una respuesta definitiva, pero nos ayuda a transitar esas preguntas sintiéndonos acompañados por grandes hombres
que se hicieron las mismas preguntas, las preguntas por la inmortalidad, que pasa de Aquiles a Sócrates, de Sócrates a Platón, de Platón a Nietzsche, de Nietzsche a Heidegger, y de Heidegger a Juan Pablo II, no sabemos, pero poder transitar una problemática como una pregunta es propiamente un espíritu filosófico. Aquel que usa la filosofía para cambiar el mundo es el marxista, que convirtió la filosofía en un panfleto. O aquel que usa la filosofía para programar la ciencia, bueno, es el positivista, pero que en realidad no tienen un espíritu filosófico que les permita habitar poéticamente el mundo, que es la actitud fundamental de la metafísica, como una manera de no renovar el olvido entre ser y ente, ¿no? Que es la diferencia ontológica propia de la metafísica, pero que la metafísica olvida. Claro. Digamos, yo te preguntaba esto porque, digamos, ya un poco como aterrizando en el tema prometido, que es la crisis de sentido en Occidente, ¿no? Claro, yo creo que es natural inclusive hacernos estas preguntas grandes, ¿no es cierto? Estas preguntas que nos enfrentan a quiénes somos en el universo en el que vivimos, un poco, ¿no? A encontrar nuestro rol, a entender un poco cómo, también un poco cómo existir, por último, ¿no? Pero últimamente hay esta suerte de desilusión, por ponerle un nombre, ¿no? En donde muchas veces, o estas preguntas simplemente dicen como, bueno, no vale la pena estar preguntándose estas cosas, o no hay que pensar estas cosas, ¿no? Porque en realidad nada tiene sentido, porque en realidad es perder el tiempo, y digamos, muchas de las cosas que daban sentido, digamos, al ser humano previamente han ido siendo víctimas de este embate, digamos, sistemático, ¿no? Digamos, hemos ido como dejando de creer en muchas de las cosas que creíamos antes, ¿no? Y entonces, claro, estamos como en un momento en el que nadie cree realmente en nada, ¿no? No sé si, o bueno, no necesariamente, no, pero no hay no hay nada sólido, por ponerlo de algún modo, ¿no? ¿Tú crees que eso tenga que ver con la crisis de sentido? ¿Crees que la crisis de sentido sea un problema por el que estamos pasando? Mirá, yo no creo que nadie crea en nada, yo creo todo lo contrario, que creemos demasiadas cosas, que le creemos a todo el mundo, que le creemos a los medios de comunicación, le creemos a la tele, le creemos al celular, le creemos a Twitter, le creemos a Facebook, le creemos a Instagram, le creemos a YouTube. Le creemos a los artistas, escuchamos una música y le creemos al cantante. Creemos en tantas cosas que se ha ido devaluando la propia fe, porque si todo es objeto de la fe, ya no tiene sentido creer, ¿no? Básicamente como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando la oferta es demasiada, el precio baja. Entonces, considero yo que no estamos en una situación así muy peculiar con respecto a lo que siempre fue la historia de la humanidad. La filosofía siempre fue para unos pocos. En realidad no es que la filosofía crea sentido allí donde no lo hay. La filosofía aparece en alguien que se está muriendo. Es decir, hay gente que no necesita hacerse preguntas filosóficas y que quizá una pregunta filosófica a alguien que no está hecho para ella y probablemente termine siendo desacomodado o termine siendo alienado por la filosofía. Realmente hay dos sabidurías. No todo es para todos y donde crece lo que mata, a veces crece lo que salva, ¿no? Entonces, de alguna manera, la filosofía solo tiene sentido para aquel que ya está habitando en ciertas preguntas en las cuales él se está muriendo.
por eso la filosofía es preparatio mortis, es preparación para la muerte. La filosofía es preparación para la muerte, no en el sentido de una latencia, de un futuro intempestivo que aparece soslayado en un advenir presentante que va siendo sido, sino en algo que constantemente va siendo un acontecimiento que nos va vaciando todo el tiempo, ¿no? Que nos va vaciando. Me parece que uno de los objetivos de la filosofía es justamente ese, ¿no? A través de la ironía socrática, ir vaciando de prejuicios a todas nuestras certezas. Nosotros vivimos tranquilos y sin angustias y sin miedo porque estamos llenos de certezas infundadas. Entonces la filosofía viene a traer oscuridad allí donde parece que todo está claro. Viene a traer preguntas allí donde parece que las respuestas son definitivas y absolutas. Y es en ese sentido que la filosofía va horadando nuestras vanas certezas, nuestras vanas pretensiones de seguridad, y es ahí donde el ser humano que se muere se hace preguntas filosóficas para poder habitar esta existencia con algún sentido precario, por lo menos, que nos brinde algunas respuestas parciales o algunas síntesis parciales para poder habitar esta vida con los otros, ¿no? Porque en definitiva estamos solos, pero no sin los otros. Entonces, esa soledad compartida, que es el ser con los otros que tenemos nosotros, se vive filosóficamente siempre desde la precariedad, desde la angustia, desde el miedo, desde el dolor, desde la desesperación. Alguien que no ha podido habitar en esas emociones espirituales, que son la angustia, la desesperación, el miedo, el dolor, el fastidio, la angustia, realmente está a kilómetros de distancia de poder descifrar el patos de la filosofía que es necesario para poder disfrutar del discurso filosófico, ¿no? Así que no estamos en una situación distinta. Hay seres humanos que estamos dispuestos a habitar esa pregunta y habitarla con esa desesperación que es necesaria para disfrutar del saber filosófico, y hay dogmáticos que venden la filosofía como un pancho. O sea, hay dogmáticos que roban el tesoro del fuego de Zeus, cual Prometeo, o Enlil, Enki a Enlil, digamos, y ofertan la filosofía al buen postor. Entonces dice, bueno, ve, acá está la filosofía es este paquete, la filosofía es este, la filosofía es aquel. Entonces cada vez que la filosofía es presentada como un paquete, como un bloque, como un dogma, como una doctrina, cuando entra la filosofía como doctrina, sale el espíritu de la filosofía por la ventana, ¿no? Entonces, yo soy alguien convencido de que los cursos de filosofía te ayudan a pensar, son ejercicios dialécticos, lógicos, pero el espíritu de la filosofía es algo que no se compra, que no se vende, no está en el mercado. La filosofía no está en el mercado. Es algo que se vive y se siente, o no se siente y no se vive, ¿no? Claro. Y ¿no? Entiendo lo que me dices, ¿no? Y claro, me parece que es algo que es importante de tener en cuenta porque, vamos, vivimos en un momento en el que se hace propaganda de todo, ¿no? Como hablábamos hace un rato, de hecho, em, claro, y como tú dices, ¿no? Uno ya no puede creer en nada porque estamos bombardeados de, de ideas, de propuestas, en fin, de todo, digamos, inclusive confeccionadas específicamente para ti, de acuerdo a tus intereses anteriores, y el algoritmo ya te lee y te manda lo que tú tienes más propensión a creer, ¿no? Entonces es una situación compleja, ¿no? Entonces el rol de la filosofía como justamente cuestionar todas estas certezas me parece valiosísimo. Es el rol de la filosofía más tradicional, ¿no? Pero me preguntaba también por este otro lado, ¿no? Es como, si estamos de acuerdo, no sé, o no sé qué piensas de esto, ¿no? Pero que vivimos un momento en el que hay como una especie de vacío, ¿no? Que se ha ido gestando, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Y, y algunas de estas ideas, de algún modo, eh, cuestionan principios importantes
que nos sirven a todos para convivir, digamos, ¿no? Yo creo que hay ya cuestionamientos inclusive de ese nivel, ¿no? Por ponerlo como, no sé, se me ocurre la idea de que no hay verdad, y entonces hay un montón de grupitos tribales que dicen, no, nadie tiene la verdad, y entonces yo tengo todo el derecho del mundo a simplemente decir lo que yo creo y hacer lo que me parece, y eso yo creo que claramente genera una desintegración, ¿no? Porque ya no hay forma de conocer al otro ni entenderte con el otro, porque si no hay un cimiento, si no hay una verdad objetiva, aunque sea muy difícil de conocer, aunque haya toda una serie de retos para llegar a ella, eh, si planteamos que la verdad no existe, ¿cómo conversamos? ¿Cómo...? No, no, es imposible, claro. Vos sabés que la filosofía naufraga entre el relativismo y el dogmatismo, ¿no? La filosofía no es dogmática, tampoco es relativista. Y eso está muy presente en el primer gran filósofo, que es Sócrates, porque Sócrates erosiona las verdades establecidas como dogmas a través de la ironía, pero construye una verdad sólida y objetiva a través de la mayéutica. Nosotros, efectivamente, no queremos destruir las vanas certezas con el objetivo de que la gente quede con las tripas al aire, todo lo contrario, sino para que la gente pueda acceder a conocimientos científicos certeros que puedan poner en jaque a estas ideologías que hoy vienen a suplantar la realidad. Yo te contaba que hace rato estaba dando clase a mis alumnos de 9 años, y hablábamos de lo que es una ideología, ¿no? Yo un poco por ahí les enseño así definiciones muy técnicas y les dije, ideología es una idea que en vez de reflejarla en la realidad, te la oculta o te la disfraza. Así, muy simple, ¿no? Y chicos, repitan, ¿qué es ideología? Ideología es toda idea que en vez de reflejar la realidad, te la oculta o te la disfraza. Perfecto, bueno. Y estudiamos la ideología de género. Pero, digamos, en esta época de la historia donde se instalan las ideologías, es necesario utilizar la ironía, no la mayéutica. La ironía es tener la capacidad, como Capusotto, por ejemplo, ¿no? O Fidel Pintos, o qué sé yo, o Alfredo Casero, de hacer parodias de la realidad. Aquello que nace trágicamente se repite cómicamente, y esa comedia, cuando es analizada desde la parodia, nos dispone anímicamente a hacer una reflexión humorística, que es una reflexión con sentido y sentidamente, sentida y con sentido. Me parece que ponerle un poco de humor a la reflexión filosófica es una estrategia muy interesante, que tiene que ver con la ironía socrática, de burlarse, de llevar al extremo, de ridiculizar o de burlarse de lo absurdo que tiene una ideología. Me parece que ese objetivo de tomarla en serio a través de la ironía, que es la única manera de tomarla en serio sin pegarse un corchazo, porque si vos te pones a pensar que a los pibes se les enseña ideología de género, que se los traviste, que hay escuelas donde se los enseña a los chicos a masturbarse, a reconocer su cuerpo, vos decís, no, me tengo que pegar un corchazo, ¿cómo? No hay, la filosofía no tiene sentido para detener esas aberraciones. Esas aberraciones se detienen con la política, con decisiones políticas, no con filosofía. Entonces, en filosofía, para no pegarnos un corchazo, tratamos de ponerle un poco de ironía a estas ideologías para despertar un poco el sentido crítico, haciéndonos reír un poco, pero sin que esa tragedia no se convierta en una disuelta manera de esfumar el problema, sino que desde lo tragicómico poder vivir y escenograficar ese problema para hacerlo inteligible y deglutible al hombre que está en su casa
viendo la televisión y que riéndose puede pensar. Me parece que ese es uno de los roles fundamentales de la filosofía, ¿no? Hacer del pensamiento algo que de alguna manera pueda dejarnos un sentido, una alegría, un gozo, un goce, un disfrute, hasta te podría decir un entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento en el sentido de estar tendido entre la tragedia y la comedia a través de una reflexión. Bueno, ese es un poco el ejercicio que hizo siempre Sócrates siguiendo a Heráclito, y es el que me gusta hacer a mí también de vez en cuando, que con cara de serio digo cosas que hay gente que se las toma demasiado tan en serio, ¿no? Entonces, por ahí yo siempre pongo esta metáfora para ir cerrando esta parte, ¿no? A mí me gusta jugar mucho al fútbol. Nosotros cuando jugamos al fútbol siempre tenés el amigo que se toma tan en serio el partido que para ganar el partido empieza a meter codazos y patadas y rodillazos, ¿viste? Y que empieza a putear porque quiere ganar el partido. Se lo tomó demasiado en serio. Es un dogmático. Y después tenés el gordito que va al arco y que está fumando. Y vos le decís, che, pero atajá. Y bueno, pero estoy fumando. Sí, pero tomátelo en serio. Yo quiero ganar el partido. Atajá. Entonces, la filosofía debe ser tomada en ese punto medio. Tomátela en serio. No seas el gordito que está fumando en el arco. Tomátela en serio. Pero no seas boludo. No te la tomes tan en serio como para empezar a codear a los amigos. Aquel que se la toma tan en serio que comienza a odiar al primo y odiar al vecino y odiar al padre y al hermano porque es relativista o marxista o posmoderno o no sé cuántas cosas más, me parece que es aquel que está jugando el partido de fútbol metiendo codazos. O sea, está jugando, pero se olvidó que es un juego. Entonces, me parece que en la filosofía hay que jugar en serio, pero tampoco hay que ser boludo, nunca hay que olvidarse que es un juego. Claro. Que es raro eso, ¿no? Digamos, un poco, digamos, hablándolo desde el sentido, digamos, y esta dificultad que identificaba Víctor Frankl, digamos, ya hace varios años, ¿no? Digamos, como digamos, las personas cada vez más tenían justamente dificultades para encontrarle un porqué a su vida, ¿no? El gordito sería, pues, una postura más nihilista, ¿no? No, nada importa, ¿qué más da? Pero el otro es, claro, una postura totalmente dogmática, ¿no? Y las dos, claro, las dos generan además toda una serie de sufrimiento para el que las vive y para los que están alrededor, ¿no? Que es, claro. Me Son dos preguntaba... caras de la misma moneda también, ¿no? ¿Cómo así? Se autonecesitan. El dogmático necesita el relativista para tener sentido su existencia, y el relativista necesita el dogmático como alguien a quien el enemigo a destruir, el tótem a destruir, ¿no? No sé, pensaba que este podría ser un buen ejemplo, ¿no? Digamos que es un tema súper escabroso, ¿no? Pero el tema de la ideología de género, ¿no? Que por lo general, digamos, está prohibido hablarlo, ¿no? Es más, llamarle ideología de género ya para algunas personas es... Ideológico. Claro, ¿no? Y claro, como si le dijiste ideología de género, quiere decir que ya eres un intolerante y en fin, ¿no? ¿Tú crees que se puede conectar eso, ¿no? Digamos, cómo se está impulsando la ideología de género y cómo eso de alguna manera orada nuestras formas más tradicionales, digamos, de repente, ¿no? De convivir, ¿no? De ser comunidad. Y finalmente cómo eso, no sé, comenzamos por ahí. Sí, bueno, cuando se convierte obligatoria la ideología para proscribir la idea, se invierte el rol de la filosofía. Justamente la filosofía lo que hace es poner el pensamiento al servicio de la verdad.
Jonathan, se cortó un rato la comunicación. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Esperemos un ratito. Teníamos algunas preguntas. Una de historia para el profesor Jonathan. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Otra pregunta que le quería hacer era: ¿cómo estas ideas de verdad o de poder ordenar un poco el pensamiento podrían hacernos... Ajá. Ahí Ahora está. sí. Parece que hay un Sí, pequeño corte o algo, discúlpame. te perdimos. Ahí sí es como conectado en realidad, pero no, ya. Claro, Bueno. te decía, cuando la verdad se pone al servicio del pensamiento y no el pensamiento al servicio de la verdad, la realidad se torna disponible al arbitrio subjetivo de cualquiera. Entonces la ideología suplanta la idea. La idea te muestra la realidad, la ideología te la disfraza y te la oculta. Cuando la ideología proscribe a la idea, el pensamiento proscribe la realidad. Entonces el pensamiento se coloca por encima de la realidad. El pensamiento ya no tiene por objetivo la realidad, sino que la realidad tiene por objetivo la subjetividad del hombre. Bueno, a partir de ahí entonces la subjetividad genera una sociedad histérica, porque la histeria justamente es la convulsión, el delirio báquico de las verdades. Justamente el histérico es aquel que no tiene una realidad objetiva a la cual poder aferrarse. Por eso Platón combatía a los poetas, porque los poetas mentían mucho, porque hablaban de cuestiones y pasiones subjetivas, y lo que hay que desarrollar y fortalecer es el pensamiento colectivo. Y el pensamiento colectivo no es subjetivo y tampoco es puramente intersubjetivo, porque la intersubjetividad se genera en un consenso, pero el consenso dura lo que dura el acuerdo. Y en general en una sociedad democrática se puede consensuar cualquier cosa. Entonces lo que vale es la verdad, hacer política desde la verdad. Y hacer política desde la verdad es tener la objetividad de la realidad como punto de partida en la cual todos nosotros nos vamos a encontrar. Es por eso que la filosofía clásica de Platón y Aristóteles es un elemento fundamental para que nosotros podamos hacer política desde lo colectivo y no política desde lo intersubjetivo. ¿Y quiénes son los que hacen políticas desde lo subjetivo e intersubjetivo? La socialdemocracia, el positivismo, Jürgen Habermas, la Escuela de Frankfurt y los postmodernos. Y nosotros tenemos que salir de ahí. Y la única manera de salir de ahí es con el pensamiento clásico, con el pensamiento realista clásico de Platón y Aristóteles. Clarísimo. Claro, digamos, estaba pensando que si todo lo que uno asume como... claro, digamos, uno puede cuestionar todas las cosas que uno asume, ¿no? Pero, digamos, eventualmente se va a topar con algo que parece ser estable, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, exagerado quizás, ¿no? Es como si yo me caigo del cuarto piso de aquí por mi ventana, me voy a lastimar, si no me muero, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Ahí no hay interpretación posible, ¿no? Si a partir de, digamos, si tenemos toda una serie de nociones y que siempre hemos compartido, ¿no? Y empezamos como a horadarlas, a cuestionarlas, ya no hay verdad, las mismas personas empiezan como a ya no saber en qué creer, ¿no? Y si ya no saben en qué creer, ya no saben a dónde ir,
y ya no saben por qué apostar, ¿no? Y este es un caso, ¿no? Hay como muchísima militancia por el tema de la ideología de género, ¿no? ¿Cómo desde la filosofía clásica, de repente, no sé si esto es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo desde la filosofía clásica, pues, darle un poco de luces a ese tema, ¿no? Y decirnos, claro, cómo, bueno, acá hay un montón de ideas, pues, un poco falaces que no se sostienen realmente, ¿no? Mirá, vos tenés la idea, es aquello que todos tenemos en común. Por ejemplo, yo te digo, yo tengo una hija que es muy buena. Vos no podrías entender mi oración si no tuviera la misma noción de buena que tengo yo. Todos los que me están escuchando entienden qué significa que mi hija es muy buena. Entienden que es una calificación moral. Entienden si yo les digo que mi pintura es muy bella, entienden qué estoy diciendo. Por más que no estén de acuerdo con que yo le aplique la categoría a esa pintura o a la otra, o a esta música. Yo soy fanático de André Rieu. Para mí André Rieu hace música muy hermosa, muy bella. Bueno, aunque alguien esté en desacuerdo, entiende qué significa que para mí la música de André Rieu es hermosa. Entiende. Eso llevó a hacer que Platón piense que esas ideas son objetivas y universales y eternas, porque nunca cambian. Puede cambiar aquello por lo cual yo persisto en llamar bella a una canción y no a otra, pero nunca va a cambiar el concepto de belleza. Entonces, esa idea de lo común es una idea que está presente desde Platón hasta Marx. Fíjate cómo se llama en la filosofía de Marx. Comunismo. ¿Por qué? Porque es aquello que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Para Platón es la idea. Para Aristóteles la sustancia, la naturaleza. Para Santo Tomás el ser. Para Heidegger el ser. Para Marx el trabajo. Después de Marx hay un curioso intento del capitalismo por destruir aquello que tenemos en común. ¿Y cómo se llaman los valores que tenemos en común? Se llama comunidad. ¿Y cómo se llama el lenguaje que tenemos en común? Se llama comunicación. Entonces vos fijate que el intento de Occidente a través del neoliberalismo por destruir aquello que tenemos en común es destruir el legado filosófico occidental de Platón a Marx. Y destruir el legado filosófico que va de Platón a Marx. O sea, la historia de la filosofía occidental va de Platón a Marx. Y los neomarxistas son los que más hicieron por destruir el legado marxista de Occidente, que es la culminación de la objetividad de la idea como trabajo. Eso lo desarrolla en el capítulo 4 Heidegger en Cartas sobre el humanismo. Entonces, cuando nosotros vemos que se destruye la comunicación, los neolacanianos son los que más interesados están en destruir la idea de la comunicación. Para ellos la comunicación a través de la idea del fantasma es imposible. Y para el neomarxismo, la comunidad es imposible. Entonces, ¿en qué se convirtieron los neomarxistas? En neoindividualistas. ¿Y en qué se convirtieron los neolacanianos? En neomalthusianos. Entonces vos fijate cómo ahí, a partir de ahí, los lacanianos se convierten en psicobolches y comienza a haber una especie de lacanismo de izquierda, una especie de psicoanálisis de izquierda, en el que están muchos metidos hoy haciendo especie de revoluciones psicoanalíticas y hablando de la neurosis del capitalismo y que esto que el otro. ¿Qué es esa idea de querer cambiar todo para que no cambie nada? Pero es destruir la esencia de Occidente que tiene que ver con aquello que tenemos en común. Y aquello que tenemos en común en Occidente es el trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, de la Biblia hasta Marx, esa idea nunca se había roto, y tenemos en común principios y valores. Esos principios y valores para nosotros son verdades reveladas por Dios, no están dadas a la carta. Nosotros no creemos en principios y valores que compramos al día. No hay un menú del día que nos regale principios y valores para vivir en el día de hoy. O los principios y valores de enero. En febrero ya vendrán otros principios y valores distintos. Entonces, ayer, los que odiaban el aborto ayer eran los socialistas, que hoy aman el aborto.
Y si mañana se convierte estar de moda ser pro vida, van a ser pro vida. Pero no porque ellos tienen principios y valores, sino porque ellos están siguiendo la moda, porque han roto los principios y valores como absolutos. Los venden y los compran a la carta. En definitiva, acá lo único que ha triunfado es el mercado. Es una realidad bien triste, ¿no? Porque, claro, suena como... Igual, ¿no? Son ideas, en fin, digamos, tendencias políticas, grupos políticos que se pelean unos con otros, y que intentan impulsar leyes, en fin. Pero lo que está de por medio es el sufrimiento de la persona, ¿no? El sufrimiento de la persona a pie a la que cada vez le cuesta más ubicarse en la realidad y saber, ¿no? Ponerse en contacto con estas cosas sólidas, ¿no? Y poder decir como, bueno, no, estas cosas parecen ser importantes porque siempre lo han sido y no tengo cómo pensarlas distinto, ¿no? Las puedo cuestionar, las puedo mirar desde distintos ángulos, pero no, parecen bastante sólidas, ¿no? Esa idea de lo sólido, ¿no? Lo estable, lo verdadero ya no existe, ¿no? Y entonces, claro, se genera este ambiente del que tú nos hablas, ¿no? Es como todo es a la carta y un día muy bien puedes creer una cosa como puedes creer otra, pero eventualmente las personas tampoco son tan tontas. Entonces, ¿no? La gente se da cuenta que vive a la deriva un poco, ¿no? El primero que denuncia fuertemente eso es Marx, en el Manifiesto Comunista. Marx dice, todo lo sólido se disuelve en el aire y lo sagrado se está profanando. Eso es lo que hace la varita mágica del mercado, entregarle todo al mercado. Al mercado se le entregaron los valores, los principios, la dignidad de la vida, los derechos. Todo se vende, todo se oferta y se demanda. Entonces vos tenés abortos por mercado libre, dignidad, industrias culturales, valores, religiones. Te venden religiones al gusto y piacere de cada uno. Bueno, yo necesito una religión donde la homosexualidad no esté prohibida. Perfecto. Viene la iglesia metodista, traduce una Biblia donde la homosexualidad ya no es pecado. Listo, la Biblia del lobby LGTB. Oiga, pero yo necesito un Corán donde no esté prohibido matar a herejes. Perfecto. Te hacen un Corán a la carta, ¿no es cierto? O una Biblia que no condena la pedofilia. Bueno, ya tenemos entonces que todo es un fenómeno que se vende y que se compra, que se vende y que se compra. Se compra y se vende la religión, se compra y se vende la salvación, se compra y se vende la dignidad humana. Y es por eso que el mercado disuelve todo en el aire y profana todo lo sagrado. Esa denuncia que hace Marx es importante, aunque nosotros no estemos de acuerdo con la terapia que plantea Marx, la denuncia que hace Marx es correcta. Entonces, creo que es importante rescatar de alguna manera esa denuncia, porque lo que él ha visto de cómo el capitalismo iba a devenir en esta crisis de valores, lo ha visto realmente muy bien Marx, y yo me saco el sombrero. Ahí tengo, digamos, ¿no? Hace unos, algunos capítulos entrevisté a alguien y estábamos conversando sobre la importancia del libre mercado, ¿no? Vamos, que hay posturas que lo llevan a extremos, ¿no? Pero, digamos, por lo menos mi postura, ¿no? Es como el libre mercado es una herramienta fabulosa, ¿no? Que permite el intercambio libre entre las personas, ¿no? Permite realmente, digamos, es como una especie en la complejidad del mundo, ¿no? En donde en realidad es muy difícil establecer qué cosa vale cuánto,
y qué es más valioso que qué otra cosa, todos juntos, sin saberlo, estamos colaborando en asignarle un valor a las cosas. Es algo que no se podría hacer de forma, digamos, la crítica un poco al comunismo, ¿no? Digamos, modelos económicos más comunistas, es que finalmente colapsan porque no hay manera de establecer un valor real a algo desde afuera, digamos, arbitrariamente, porque no estás consciente de todas las variables que tienes que considerar para tú, desde afuera, asignarle un valor a eso. Y para eso el mercado, digamos, te ayuda a que el valor se asigne, entre comillas, de forma automática, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. ¿Cuál es el límite y en dónde, digamos, si eso es cierto y de repente el límite tiene que ser puesto, digamos, por afuera, no sé? Bueno, desde la escuela austríaca y de la escuela de Chicago, se dejó de hacer costos de producción en la economía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos costos fijos, costo variable, finalmente costo total. ¿Es posible conocer los costos de producción de un producto? Por supuesto que sí. Por supuesto que es posible. Vos conociendo el costo de producción de un producto, y cuando hablamos de costo de producción, costos fijos, costos variables, de ahí interviene obviamente la mano de obra, y el costo total. Conociendo el costo, vos podés conocer si el margen es razonable y justo o es excesivo. Por supuesto que sí. En bienes y servicios de primer nivel, que son aquellos en los que subsiste el pueblo, el precio puede cuatriplicar, quintuplicar el costo de producción. Claro. Si la silla te sale 50 pesos y vos la vendes a 20.000 pesos, ¿te parece que el margen es razonable? Entonces, ahí es donde la escuela clásica, que va de Adam Smith, David Ricardo, Perón y el mismo Marx, esa es la escuela clásica de economía. Vos tenés los clásicos, piensan igual, Adam Smith, Ricardo, Perón y Marx piensan igual en ese sentido. Y después tenés la escuela austríaca, donde el precio sintetiza la información dispersa a través del orden espontáneo. Bueno, ¿nosotros qué decimos? ¿Es posible conocer los costos de producción? Sí es posible conocer. Conociendo los costos de producción, vos podés conocer si el margen es excesivo. Sí podés conocer. Entonces, ¿se puede hablar de un margen razonable? Se puede hablar de un margen razonable. Para eso vos tenés que tener como reseña el precio o el costo de producción. Tenés que tener como reseña el costo de producción. Es por eso que nosotros somos de la teoría objetiva del valor. ¿Entiendes? Nosotros somos, yo te puedo decir, soy un liberal clásico, porque Adam Smith plantea la teoría objetiva del valor. Entonces, el problema con la teoría subjetiva del valor es que justamente esa es caprichosa, esa es arbitraria, esa es violenta, porque es el vendedor el que puede poner el precio que quiera. Claro, ¿qué va a decir un neoliberal? Va a decir, bueno, pero si vos pones el precio que vos quieras y el bien no es útil o no es necesario, nadie te lo va a comprar al producto. Entonces te vas a ver obligado a bajar el precio y ya vas a ver cómo el mercado solo se va a encargar de regular los precios a través de la mano invisible. Pero ¿qué pasa cuando los bienes son bienes de servicios primarios, como por ejemplo la salud o la educación, y no tenés competencias adecuadas? Porque en general esta idea del óptimo de Pareto, de las competencias perfectas, no existe. Nunca existe. Desde que se han creado los estados nacionales en la paz de Westfalia, nunca existe la competencia perfecta, porque la competencia perfecta implica que solamente los agentes productores están jugando en el mercado. Pero desde que se crearon los estados nacionales también juegan en el mercado y también son factores de producción, de devaluación o de inflación. ¿Cómo se produjo la revolución industrial en Inglaterra? ¿A través del libre mercado o a través del proteccionismo estatal? Bueno, esa es pregunta para la casa.
Pero cuando nosotros descubrimos entonces cómo funciona la lógica de los estados en el sistema capitalista, entendemos que la libre competencia perfecta no existe. Y si no existe la competencia perfecta, no existen los precios espontáneos, existen los precios arbitrarios. Y si la única manera de solucionar y de poder morigerar y moderar los precios arbitrarios que ponen los productores y los que colocan los precios es controlando el margen, que no sea excesivo, que sea un margen justo y razonable, porque nosotros nunca le podemos pedir al productor que venda por debajo del costo. Pero ¿cómo sé yo que el margen es razonable si yo no hago costos? Bueno, la escuela austríaca no estudia los costos de producción. Nosotros sí estudiamos costos. Por eso nosotros somos clásicos y la escuela neoliberal, la escuela austríaca de economía, no es una escuela clásica y ha roto con el pensamiento clásico. Entonces ahí está la gran dicotomía en la economía. Para nosotros la economía es economía política porque la economía es para el pueblo, es para que el pueblo viva, para elevar la dignidad del pueblo. Para la escuela austríaca, el pueblo está hecho para el mercado. Para nosotros, el mercado está hecho para el pueblo. Es por eso que nosotros no hacemos economía dura, hacemos economía política, porque la economía es un proceso que se da en la polis y está hecho para humanizar al hombre. No soy marxista, soy un clásico. Entonces, como clásico, pienso la economía para el hombre, no el hombre para la economía. Alguna vez te escuché hablar de justicialismo, de la doctrina social de la Iglesia Católica también, ¿no? Claro, entonces, ahí está. Claro, por un lado, digamos, entiendo eso, ¿no? Porque efectivamente, digamos, yo creo que la preocupación de cualquier persona con corazón, ¿no? y alma mínima es como, bueno, digamos, la pobreza es un problema, el sufrimiento del ser humano es un problema, ¿no? Y hay que ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero se dice mucho que, claro, digamos, las políticas que intentan como fijar precios, fracasan. Nosotros no fijamos precios, ¿eh? Nosotros administramos el comercio, que son dos cosas distintas. Ya. Vos, a mí me preguntan, ¿vos estás de acuerdo, por ejemplo, con los precios cuidados? No. ¿Quién empezó a hablar de precios cuidados? Bueno, Diocleciano en el Imperio Romano, ¿no? Pero acá en la Argentina empezó Axel Kicillof, dentro de la doctrina socialdemócrata. Nosotros no podemos controlar los precios, porque el único que puede poner el precio es el productor de la mercancía. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Administramos el comercio interior a través de reglas justas, claras y transparentes para todos. Entonces, una cosa es administrar el comercio, otra cosa es poner el precio, ¿no? Esa idea de controlar los precios, de fijar los precios, o que el Estado fije los precios, va al fracaso absoluto y rotundo. Siempre las políticas de control de precios han fracasado. Por eso nosotros no controlamos los precios, administramos el comercio interior. Bueno, esto da para toda una conversación distinta. Pues son ideas bien complejas, ¿no? A mí, por ejemplo, no se me hace tan fácil, digamos, se me hace fácil distinguirlas ahorita en el discurso, no se me hace fácil distinguirlas en la práctica, ¿no? Digamos, cómo son disímiles, ¿no? Pero yo creo que estaríamos de acuerdo, ¿qué nos llevó a esta discusión? En donde estamos de acuerdo es que, digamos, las leyes del mercado aplicadas a las creencias y a los valores es una tragedia, ¿no? Porque ya eso implica
eh, divorciarse completamente de cualquier idea inclusive de cualquier intento o voluntad de separarse de encontrar un poco lo sólido de uno mismo, ¿no? Digamos, qué clase de seres somos, y si somos una clase de seres particulares, entonces qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal, entender un poco desde un punto de partida sólido, ¿no es cierto? Que no estés también, digamos, como presa del mercado y pueda ir hacia un lado y hacia otro sin ningún problema, ¿no? Que creo que es un poco en donde aterriza la ideología de género, ¿no es cierto? Eh, ya ni siquiera nos podemos ver eh, a ver, no sabemos cuáles son nuestras regularidades y nuestros aspectos constantes y estables, porque todo lo que somos está puesto en duda y podemos ser cualquier cosa que se nos ocurra, aunque eso no esté de acuerdo con, digamos, como decía, ¿no? Digamos, si me lanzo me va a doler ¿no? Y me voy a morir. Este, si llevamos a un extremo este tipo de ideas, es claro, digamos, no, pues, porque si yo pienso que puedo volar, ¿no? Eh, claro, esta es una exageración, es una caricaturización, ¿no es cierto? Pero si hay elementos de nuestra creencia que no necesariamente distinguimos en dónde se estrellan contra la realidad, pero que en efecto se estrellan, vamos a seguir generando sufrimiento para las personas que pretenden liberarse de él a través de estas políticas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando nosotros no nos sometemos a la realidad se va a terminar imponiendo sobre nosotros. Si vos no te ajustás a la realidad, por ejemplo, ¿no? Yo quiero manejar un automóvil, pero lo quiero manejar no como si estuviese en un automóvil, sino como si estuviese en una bicicleta. Bueno, yo puedo hacer el intento, quizás puedo hacer 1 cuadra, 2 cuadras, pero en algún momento se va a imponer la realidad. Yo voy a estrellarme contra una pared, o contra un auto, o contra un poste, o contra un pozo, lo que sea, y bien pronto la realidad se va a terminar imponiendo sobre nosotros. Yo puedo tratar a un policía como si fuese un borracho que está tirado en la calle, y bueno, puedo hacer el intento, pero en algún momento se va a imponer la realidad y el policía va a reaccionar como un policía. Entonces, ahí es donde si nosotros no nos adecuamos a la realidad siempre se va a terminar imponiendo. La realidad política, la realidad biológica, la realidad orgánica, la realidad. Yo puedo autopercibir lo que yo quiera, pero siempre se va a imponer la realidad. Y por más que yo me autoperciba mujer, puedo tener cáncer de próstata. La realidad siempre se va a imponer al pensamiento y a la subjetividad. Es decir, nosotros no podemos nunca soslayar la realidad. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Siempre se va a imponer el hecho. Siempre se va a imponer la realidad. Aunque no nos guste, aunque nosotros inventemos relatos todos los días para tapar la realidad, siempre se va a imponer la realidad. ¿Qué le responderías a una persona, digamos, que te dice, bueno, puede ser una mujer con próstata o puede ser un hombre gestante? Bueno, le diría, si me pide que yo le pague, por ejemplo, que yo le debo dinero, ¿no es cierto? Entonces, le doy 1 peso, yo le debo 100 pesos y le doy 1 peso. Me va a decir, no, pero me estás debiendo plata, ¿no? No, porque para mí acá hay 3 ceros. Lo que pasa es que vos no los ves, yo sí los veo. Yo percibo claramente los 3 ceros que vos no los ves. En todo caso, te doy un 0, después te doy el otro 0, no hay ningún problema, pero acá cuando vos ves que el subjetivista, el relativista, tiene que ir a cobrar, se pone bien objetivista y bien absoluto, porque nosotros somos objetivos siempre, siempre vivimos la vida objetivamente. El más relativista de todo va a salir a la calle por la puerta.
va a ir a defecar al inodoro, va a tomar agua de la heladera. Nosotros vivimos así, el que no vive según la realidad termina preso, loco, enfermo o muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en una sociedad se legitima ir en contra de la realidad? Se está legitimando una sociedad que termina enfermo, que termina en la delincuencia, en la violencia o en la muerte. Entonces, no es una mujer con pene, no es un hombre con vulva. Es como hablar decía Borges, como equitación protestante, el círculo cuadrado. No existe el círculo cuadrado. Si vos entendés lo que es un círculo, te das cuenta que siempre es redondo. Y el triángulo siempre tiene tres ángulos. Entonces vos no podés cambiar una noción y agregarle contenidos de otra noción y hacer de cuenta que acá es soplar y hacer botella. Siempre se va a terminar imponiendo la realidad. Entonces, si es mujer con próstata, en realidad eso es ridículo, porque lo propio de la mujer es justamente que la mujer es madre, que tiene una personalidad, que tiene una historia, que tiene un sentido, que tiene una identidad, que tiene una misión. Y es por eso que en la sociedad cada uno tiene que ocupar el rol que tiene que ocupar. Si en la sociedad el carpintero teje, el heladero fuma, vende cigarros y el cocinero juega al fútbol, en la sociedad todo se va desarmando, todo se va destruyendo. Para que una comunidad esté organizada, cada uno desde su identidad, desde sus virtudes naturales, desde sus deseos e inclinaciones naturales, tiene que brindarle a la comunidad lo mejor posible dentro de reglas claras, justas y objetivas. Es por eso que esto que yo te hablo de la teoría objetiva del valor, es porque yo aplico la objetividad en la sociedad. Yo no puedo aplicar la objetividad en la moral y la subjetividad en el mercado. Esa es la contradicción del liberal que se convierte en conservador. O aplicas el pensamiento objetivo a la sociedad con principios y valores absolutos, objetivos y universales, o caes en el relativismo de la escuela austríaca, que es la que genera el relativismo moral del hipermercantilismo que convierte a los valores en oferta y demanda. Pero no se puede combatir al progresismo desde la escuela austríaca. La escuela austríaca es hija del progresismo, no se puede combatir al progresismo desde la escuela austríaca. Eso es lo que en mi canal todo el tiempo estoy enseñando, todo el tiempo estoy transmitiendo. ¿Sabes? A mí quizás me quedo un poco con la... porque te escuchaba hablar y se me hace muy difícil no ponerme pues en... un poco desde el marco de referencia de muchas de las personas que nos podrían estar escuchando, ¿no? Como... no, este que me está hablando es un intolerante, o homofóbico, o transfóbico, o en fin, ¿no? Digamos, como un poco como, ¿por qué nos importa este tema? ¿No? Digamos, de mi lado, un poco, yo no sé qué me vas a decir tú, ¿no? Digamos, pero de mi lado, claro, no es el tema, en realidad. O sea, no es este tema específico, ¿no? Sino que esto ya, digamos, nos obliga un poco a todos a cuestionar justamente, a tener que dudar de la realidad un poco, ¿no? Y además esto se convierte en políticas y se está convirtiendo en distintos lugares del mundo. En Argentina creo que esto está mucho más avanzado, en políticas que te prohíben, digamos, si tú sabes que alguien es mujer y claramente es mujer y por donde lo veas, digamos, es mujer, digamos, pero tú no puedes decir que es mujer. Y si dices que es mujer, te pueden multar, te pueden meter preso, digamos, ¿no? Entonces es como... ese es el problema. No es lo que cada persona haga con su vida sexual personal, ¿no es cierto? Que todos son libres de hacer lo que quieran, en fin, ¿no? Digamos, cada uno es libre de llevar su vida como la quiere llevar, ¿no? Pero cuando esto ya se convierte en política, que obliga a otras personas
a tener que falsar su pensamiento es un problema. Tal cual. Eso sucede cuando se hace de lo privado algo político y de lo público algo privado. Lo público es la opinión pública. Por ejemplo, esto que hacemos nosotros es público. ¿Cuándo se privatiza? Cuando alguien pone dinero para censurarnos a nosotros dos. Se privatiza lo público. ¿Y cuándo se politiza lo privado? Cuando aquello que vos haces en la cama se convierte en una decisión política y te dicen, vos tenés que tener conciencia de género. Así como el zurdo tiene que tener conciencia de clase, y si es pobre tiene que ser de izquierda, así también vos tenés que tener, si sos progresista, conciencia de género, y si sos gay, tenés que ser progresista. Tenés que tener conciencia de género y darte cuenta que el discurso que te defiende es el discurso de izquierda. Bueno, ese es el relato que te venden. Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión personal de qué es lo que vos querés hacer en la cama se convierte en una decisión política. Es lo que tenés que hacer en la plaza. Bueno, entonces cuando se politiza lo privado y se privatiza lo público, se convierte todo esto en un desastre. Se convierte en un desastre y se pervierte la comunidad organizada. Y nosotros queremos vivir en una comunidad organizada, con principios y valores. Así es. Bueno, Jonathan. Ya hablamos de todo, y no te podés quejar Sí, sí. de que estuve reticente, ni de que estuve mezquino, ¿eh? No, para nada. Muchísimas gracias y nos hemos ido efectivamente por todos lados. Temas que creo además ¿qué es el objetivo del canal? Creo, hemos cumplido por ese lado. Es como hablar de temas de actualidad, ¿no? Y de temas de actualidad que creo que es importante llevar poner en la mesa y poder hablar libremente, ¿no? Que es ahora, que es justamente el terreno que no queremos perder, la posibilidad de hablar libremente de lo que creemos y pensamos para poder justamente seguir pensándolo, ¿no? Y de repente darnos cuenta que estamos equivocados, por último. Pero no perder, ¿no? Para que que los temas no se empiecen a prohibir, ¿no? Y todo sea censurado y por decir algo que piensas termines multado o en la cárcel, ¿no? No sé. Acá lo que hay que evitar es no pensar. Lo único que está prohibido acá es no pensar. Todo lo demás está permitido. Buenísimo. Muchas gracias, Jonathan. Y nada, espero que tengamos una conversación futura de algún otro tema, de todos estos que están surgiendo, que son importantes de ordenarlos desde la filosofía un poco, ¿no es cierto? Por Y nada, supuesto. muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a este canal, al canal de Jonathan, que está buenísimo, tiene toda una batería de videos increíbles, ordenados, muy, muy ilustrativos. Y nada, nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias, gracias. Lo he disfrutado muchísimo, así que un cordial saludo a toda tu audiencia. Y bueno, nos vemos en la próxima, Dios quiera. Muchas gracias, querido Felipe. Muchas gracias a ti, Jonathan. Nos vemos.